Detrás del brillo de los años 60 y 90 del cine español, se ocultan secretos que destruyeron familias enteras. Promesas inquebrantables terminaron en traiciones crueles, cuando estrellas muy queridas decidieron llevarse a los esposos de sus propias amigas. Hoy destapamos los escándalos sentimentales que sacudieron a la sociedad. ¿Crees que en las cuestiones del corazón todo es válido o la traición no tiene perdón? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte nuestras investigaciones. Prepárate para descubrir a las grandes rompecorazones. Analía Gadé. El arribo de una mirada cautivadora desde tierras lejanas marcó el inicio de uno de los triángulos sentimentales más comentados de la historia del cine español. Hablamos de una mujer que destilaba elegancia y que rápidamente se ganó el favor del público en las salas oscuras. Sin embargo, detrás de esa sonrisa perfecta que iluminaba la gran pantalla, se gestaba una tormenta emocional que terminaría por quebrar un hogar que hasta ese momento parecía inquebrantable ante los ojos de toda la sociedad. En el centro de esta intriga se encontraba el inmenso talento de un hombre muy respetado, un actor y director que compartía su vida con una de las figuras musicales y actorales más queridas del país. Eran el matrimonio ideal, un símbolo de estabilidad en una época de fuertes restricciones morales. Pero el destino tenía otros planes cuando las luces del plató iluminaron a esta nueva pareja artística. La química entre ambos fue tan arrolladora que traspasó los guiones y las indicaciones del director. Las jornadas de rodaje interminables y los ensayos a puerta cerrada sirvieron como el escenario perfecto para que floreciera un sentimiento prohibido. Lo que comenzó como una profunda admiración profesional se transformó en un romance clandestino que consumía a sus protagonistas. En la España de principios de la década de 1960, mantener una relación paralela era caminar sobre brasas encendidas, pero la pasión que los unía era mucho más fuerte que el miedo al inevitable escándalo. La esposa legítima, una dama de los escenarios con una voz inconfundible, comenzó a notar la distancia y la frialdad en su propio hogar. Las miradas esquivas y las ausencias prolongadas terminaron por confirmar la peor de las sospechas. El dolor de la traición fue inmenso, especialmente porque la tercera en discordia era una compañera de profesión con la que compartían el mismo círculo social. El matrimonio se desmoronó, dejando heridas muy profundas que tardarían décadas en sanar por completo. Cuando el secreto dejó de serlo y las portadas de las revistas del corazón comenzaron a insinuar la verdad, el público se dividió. Ella tuvo que soportar el peso de las críticas y las miradas acusadoras que la señalaban como la responsable de afectar a una familia muy unida. A pesar del rechazo de los sectores más conservadores, la pareja decidió seguir adelante, protagonizando juntos numerosas películas y obras de teatro, demostrando que su unión iba mucho más allá de un simple capricho pasajero. Sin embargo, como ocurre en muchas historias nacidas de la ruptura de otros, el fuego que ardió con tanta intensidad terminó por consumirse. Después de varios años de compartir la vida y el arte, los caminos de estos dos amantes se separaron para siempre. Ella continuó su brillante carrera, llevando siempre consigo la sombra de aquel amor prohibido que definió su juventud. Su vida personal siguió adelante, pero para la historia del espectáculo, siempre quedó grabada aquella etapa tan arrolladora. Blanca Estrada. A veces, el final de un cuento de hadas nacional no se anuncia con grandes tormentas, sino con una mirada cruzada en un pasillo de estudio. En la década de los 70, la sociedad despertaba a una nueva era de libertades, y con ella los cimientos de los matrimonios más icónicos comenzaron a temblar. El país entero adoraba a la pareja dorada formada por una actriz de dulzura inigualable y un famoso compositor musical. Parecían intocables, hasta que una joven estrella emergente entró en escena. Esta nueva figura representaba todo lo que la época demandaba: audacia, un magnetismo arrollador y una belleza que cortaba la respiración. Ella formaba parte de esa generación de actrices que rompían las viejas reglas del cine. El ilustre músico, acostumbrado a rodearse de talento, quedó completamente cautivado por la frescura y el misterio de esta nueva musa. Lo que en un principio se justificó como simples reuniones de trabajo, pronto se transformó en un secreto a voces en la capital. Mientras tanto, la esposa legítima, conocida como la novia de la nación, intentaba mantener la sonrisa frente a las cámaras. El dolor de presentir que su hogar se desmoronaba lo guardaba en la más estricta intimidad. Sin embargo, las ausencias injustificadas y los rumores que circulaban por los pasillos de las productoras eran imposibles de ignorar. La joven actriz y el compositor vivían un romance intenso, ajenos al inmenso daño emocional que estaban causando a una familia muy querida.
La explosión mediática fue inevitable y sacudió los cimientos de la prensa del corazón. En el año 1974, la separación se hizo pública y el nombre de la joven promesa quedó marcado para siempre por la controversia. Una gran parte del público no le perdonó haber intervenido en el matrimonio más admirado del país. A pesar de su innegable talento en la gran pantalla, tuvo que cargar con la pesada etiqueta de ser la mujer que destruyó un hogar aparentemente perfecto. El escrutinio público fue implacable. Los fotógrafos perseguían cada movimiento de la nueva pareja, buscando la confirmación visual de aquel amor nacido de la traición. Aunque ella intentaba enfocarse en sus proyectos cinematográficos, que eran todo un éxito en las taquillas de finales de los 70, la sombra del escándalo siempre la acompañaba. La relación entre la actriz y el músico estuvo marcada por la constante presión social y por las recriminaciones de un entorno muy conservador. Con el paso del tiempo, el idilio que había costado tantas lágrimas terminó por apagarse. El compositor, de espíritu inquieto, continuó su camino, y la actriz descubrió que los amores construidos sobre el sufrimiento ajeno rara vez encuentran la paz. Años más tarde, en la década de los 80, ella decidió alejarse progresivamente de los focos, buscando la tranquilidad que la fama le había arrebatado. Su historia quedó como un recordatorio de que la pasión desmedida siempre cobra un precio. Pepa Flores. El despertar a la madurez de la niña, prodigio más venerada del país, trajo consigo una de las historias sentimentales más arrolladoras y polémicas de la época. Aquella joven de ojos inmensos y sonrisa angelical, que había crecido bajo la estricta mirada de toda una nación, decidió tomar las riendas de su destino emocional sin importar las graves consecuencias. Su transición de ídolo infantil a mujer libre estuvo marcada por una profunda pasión que terminaría por destruir una familia ya formada. El objeto de su inquebrantable afecto no era otro que un bailarín y coreógrafo de fama internacional, un hombre de carácter magnético y fuertes convicciones. Sin embargo, este artista ya compartía su vida con otra mujer, con la cual había construido un hogar y traído 2 hijos al mundo. La compañera del bailarín, entregada al cuidado de su familia, no imaginaba que la adorada estrella del cine español se convertiría en la sombra que oscurecería su felicidad de forma totalmente irremediable. El destino los unió a principios de la década de 1970. Lo que comenzó como un profundo respeto por la afinidad de sus ideales y su devoción por el arte, pronto mutó en un romance que desafiaba todas las convenciones sociales. Los encuentros discretos y las largas conversaciones alejadas de las cámaras forjaron un vínculo tan intenso que el coreógrafo comenzó a distanciarse de su propio hogar. La química entre ambos era un incendio imposible de ocultar por mucho más tiempo. Cuando la verdad salió a la luz, el impacto fue devastador para la madre de sus herederos. Descubrir que el padre de sus hijos entregaba su corazón a una de las figuras más famosas y queridas de la gran pantalla supuso un golpe emocional del que le costó muchísimo recuperarse. La sociedad española, todavía muy conservadora en aquel entonces, observaba perpleja cómo la antigua niña de oro del cine se convertía en la protagonista de un triángulo sentimental que ocupaba todas las portadas. A pesar de los juicios de valor y el enorme revuelo mediático, la nueva pareja decidió enfrentar la tormenta tomados de la mano. Defendieron su unión contra viento y marea, demostrando que su sentimiento era genuino y no un simple capricho de artistas. Contrajeron compromisos formales lejos de las fronteras nacionales y formaron su propia familia, intentando dejar atrás el dolor que su amor había causado en el pasado. Durante mucho tiempo parecieron haber encontrado la estabilidad definitiva. No obstante, el tiempo se encargó de demostrar que las pasiones tan desbordantes suelen ser impredecibles. A mediados de la década de 1980, la historia dio un giro doloroso cuando el bailarín decidió emprender un nuevo rumbo sentimental, dejando a la actriz sumida en una profunda desolación. Aquella mujer que un día fue señalada por quebrar un matrimonio, probó finalmente el sabor amargo del abandono, cerrando un ciclo kármico y retirándose para siempre del ojo público. Ana Diosdado. A veces, la traición no llega envuelta en escándalos ruidosos ni en portadas de revistas sensacionalistas, sino que se esconde detrás de la sofisticación de los escenarios teatrales literarios. En el mundo de la interpretación más intelectual de los años 70, una mujer brillante, reconocida por su pluma y su inmenso talento actoral, protagonizó un triángulo que dejó sin aliento a la élite cultural. Su mente privilegiada no pudo evitar rendirse ante los encantos de un galán ya comprometido. El hombre en cuestión era el actor más seductor y codiciado de su generación, perteneciente a una de las sagas familiares más importantes de todo el país.
estaba unido en matrimonio a otra figura queridísima del teatro, formando una pareja que el público consideraba el máximo exponente de la realeza artística nacional. Todos admiraban la aparente perfección de su hogar, sin sospechar que las debilidades del famoso actor terminarían por encontrar un refugio en los brazos de una nueva colega. El romance floreció entre bambalinas, mientras compartían horas de ensayos y diálogos profundos que poco a poco trascendieron la simple ficción. La escritora y actriz, una mujer de gran elegancia y cultura, se dejó cautivar por el magnetismo de su compañero, ignorando el inmenso dolor que esta relación clandestina iba a provocar. En la España de finales de la década de 1970, los rumores comenzaron a circular rápidamente por los inmensos pasillos de los grandes teatros. La esposa legítima, que había soportado durante años las habladurías sobre el carácter enamoradizo de su marido, encontró en esta relación el golpe definitivo para su matrimonio. El dolor de ver a su esposo entregado a una compañera del gremio, a la que además todos respetaban profundamente, fue una carga demasiado pesada. Las lágrimas derramadas en la estricta intimidad finalmente dieron paso a una ruptura pública que conmocionó a los fieles seguidores de esta enorme dinastía de artistas. Lejos de esconderse ante la avalancha de críticas y juicios morales, la nueva pareja decidió formalizar su compromiso en el extranjero poco tiempo después de la ruptura oficial. A pesar del estigma de haber intervenido en una unión familiar tan consolidada, la dramaturga y el galán construyeron un universo propio, colaborando en exitosos proyectos televisivos y teatrales que marcaron toda la década de 1980. El público, fascinado por su talento, olvidó la antigua afrenta. Sin embargo, el destino demostró una vez más que las relaciones nacidas de la ruptura de otros hogares a menudo enfrentan desafíos insalvables con el paso del tiempo. Tras 20 años de convivencia y numerosos triunfos compartidos, el matrimonio llegó a su fin a finales de la década de 1990. El seductor actor continuó con su incesante búsqueda romántica, mientras que la brillante autora tuvo que aprender a reconstruir su vida en solitario tras este doloroso desenlace. Concha Velasco. El contraste entre una imagen pública inmaculada y los oscuros secretos del corazón nunca fue tan evidente como en este caso. Hablamos de una de las figuras más queridas e icónicas del entretenimiento nacional, la eterna joven de la sonrisa contagiosa que conquistó a todo un país con su simpatía desbordante. Frente a los focos, representaba la inocencia y la alegría de una nueva generación, pero cuando las cámaras se apagaban, vivía prisionera de un sentimiento profundo y completamente prohibido. El hombre que robó el corazón de esta talentosa artista no era un apuesto galán de su misma edad, sino uno de los directores cinematográficos más influyentes y poderosos de la época. Un señor respetado, con una carrera consolidada y, para desgracia de nuestra protagonista, un hombre legalmente unido a otra mujer. El encuentro entre ambos en los platós de rodaje a mediados de la década de 1960 encendió una chispa que rápidamente se transformó en un fuego incontrolable. Durante más de una década, la adorada actriz y el veterano cineasta mantuvieron un romance en la más estricta clandestinidad. En una sociedad fuertemente vigilada por las normas morales, su relación era un secreto a voces entre los profesionales del gremio, un pacto de silencio para proteger la impecable reputación de ambos. La esposa del director vivía en la sombra de esta constante traición, soportando el dolor de compartir a su marido con la gran estrella de las carteleras de todo el país. La situación generaba un inmenso sufrimiento en todos los involucrados, especialmente en la legítima compañera del cineasta, quien veía cómo su familia se fracturaba en el más absoluto silencio. Nuestra protagonista, a pesar de su arrollador éxito profesional, lloraba en soledad la imposibilidad de formalizar su gran amor. Estaba atrapada en una red de mentiras y encuentros furtivos en apartamentos discretos, asumiendo el amargo rol de la otra mujer en una historia sin un desenlace feliz. Las presiones sociales y el desgaste de vivir una doble vida terminaron por pasar factura a la estabilidad emocional de la artista. A finales de la década de 1970, tras años de espera y promesas incumplidas sobre una separación definitiva que jamás llegó a materializarse, ella decidió poner fin a la relación. La dolorosa renuncia dejó una huella imborrable en su alma, marcando para siempre su forma de entender el afecto y sumiéndola en una etapa de profunda reflexión. Con el paso de los años, la actriz logró reconstruir su camino sentimental junto a otro hombre del mundo del espectáculo. Aunque esta nueva etapa también estaría llena de innumerables turbulencias, su vivencia con el poderoso director quedó guardada en el cajón de los recuerdos más amargos, como el testimonio de una juventud entregada a una ilusión que lastimó profundamente a un hogar.
sus fieles seguidores la perdonaron, pero la sombra de aquella lealtad rota la acompañó durante mucho tiempo. Amparo Muñoz. La corona que la certificó como la mujer más hermosa del planeta trajo consigo una estela de fatalidad. A mediados de la década de los 70, esta deslumbrante joven cautivó al mundo entero antes de dar el salto definitivo al cine español. Su incursión en los círculos cinematográficos más intelectuales de la época la llevó a cruzarse con uno de los productores más prestigiosos y respetados de toda la nación, un hombre de mente brillante pero que se encontraba atado por compromisos matrimoniales. El ilustre productor mantenía una vida familiar estable junto a su esposa, quien había sido su pilar durante muchos años. Sin embargo, la juventud arrolladora y el magnetismo melancólico de la recién coronada actriz terminaron por cegarlo por completo. Comenzaron a trabajar juntos en ambiciosos proyectos de autor y la barrera profesional se desvaneció rápidamente para dar paso a un romance tan apasionado como prohibido. La legítima compañera vio su hogar amenazado de la forma más cruel e inesperada. Los encuentros clandestinos se desarrollaban entre los platós de rodaje y las exclusivas reuniones de la élite cultural de la capital. Aunque ambos intentaron mantener su desbordante pasión en las sombras, la inmensa fama mundial de la actriz hizo que fuera absolutamente imposible ocultar el secreto durante mucho tiempo. Los susurros inundaron la industria audiovisual. La esposa tuvo que soportar la inmensa humillación pública de saber que su marido había perdido la razón por la gran estrella. La inmensa presión de sostener este triángulo amoroso prohibido afectó profundamente la estabilidad emocional de la joven actriz. Ser señalada por los sectores más conservadores de la sociedad como la causante de la destrucción de una familia consolidada añadió una carga insoportable a su espíritu ya frágil. La relación con el poderoso productor se convirtió en un torbellino de emociones extremas, marcado por dependencias muy oscuras que la arrastraron hacia una espiral de inmenso sufrimiento. Con el transcurso de los años, la abrumadora toxicidad de la situación y la falta de un horizonte claro provocaron la inevitable ruptura del idilio. El matrimonio del productor quedó lastimado para siempre, dejando profundas cicatrices en todo su entorno familiar que jamás lograrían cerrarse del todo. Por su parte, la bellísima estrella continuó su turbulenta existencia, buscando un amor genuino que constantemente se le escapaba de las manos, sumergiéndose en un abismo de amargas decepciones. La historia de esta pasión clandestina quedó grabada en la memoria de la industria del entretenimiento como uno de los episodios más dramáticos de la década de 1970. Su paso por la vida del intelectual demostró que el brillo de la fama y la belleza absoluta no son un escudo contra las desgracias sentimentales. Aquella mujer que paralizaba el tráfico con su sola presencia terminó siendo protagonista en un juego de lealtades rotas que destrozó el corazón de una familia ajena. Carmen Sevilla. La imagen celestial y candorosa de la novia de nuestro país ocultaba un capítulo sentimental que sacudió los cimientos de la alta sociedad. Durante décadas, su rostro iluminó las pantallas con una pureza inigualable, ganándose el cariño absoluto de millones de espectadores que la consideraban el ejemplo perfecto de virtud. Sin embargo, detrás de esa sonrisa cautivadora y de sus folclóricas melodías, se gestó una historia de pasiones irrefrenables que desafió todas las reglas establecidas. A finales de la década de los 60, un poderoso y acaudalado empresario quedó completamente deslumbrado por la inmensa belleza de la artista. Este hombre de negocios, acostumbrado a conseguir todo lo que se proponía, tenía un obstáculo insalvable. Estaba legalmente unido a otra mujer con la que compartía un hogar tradicional. A pesar de sus compromisos familiares, el magnate inició un cortejo incesante y sumamente discreto para conquistar el corazón de la codiciada estrella de cine. Al principio, la actriz intentó resistirse a los encantos y atenciones del empresario, consciente del enorme daño que podría causar a una familia ya constituida. No obstante, la perseverancia del caballero y los majestuosos regalos terminaron por derribar sus defensas emocionales. Comenzaron a frecuentarse en la más estricta intimidad, tejiendo una red de encuentros secretos mientras la esposa legítima del magnate permanecía ajena a la tormenta que estaba a punto de arrasar con su vida. Como suele ocurrir en los círculos de poder, el secreto no tardó en filtrarse, llegando a los oídos de la compañera del empresario. El sufrimiento de esta mujer fue incalculable al descubrir que su marido destinaba su tiempo y sus sentimientos a la figura más adorada de la nación. El matrimonio tradicional se fracturó de manera irreversible, dejando a su paso un rastro de lágrimas y recriminaciones familiares que la prensa de la época intentó silenciar por respeto a la inmensa fama de ella.
Una vez que la separación del empresario se hizo definitiva, la pareja dejó de esconderse, provocando un auténtico terremoto mediático en la sociedad de los años 70. Muchos seguidores no podían asimilar que su ídolo de pureza hubiera intervenido en la ruptura de un hogar ajeno. A pesar de las duras críticas y del estigma que recayó sobre la artista, ambos decidieron apostar firmemente por su unión, demostrando que su sentimiento era mucho más que una simple aventura de conveniencia. En la década de los 80, concretamente en el año 1985, decidieron formalizar su vínculo y retirarse a una vida más tranquila en el campo, alejados del constante escrutinio público. Su romance perduró hasta el último suspiro del empresario, convirtiéndose en una de las parejas más estables del panorama nacional. Sin embargo, para los testigos de aquella época, siempre quedó claro que la base de esta duradera historia de afecto se construyó sobre un gran dolor. Bárbara Rey. El telón de la transición española trajo consigo vientos de una profunda transformación y el ascenso de una figura deslumbrante que paralizaba a las multitudes. Su presencia escénica y su audacia la convirtieron en el símbolo absoluto de una nueva era en el mundo del espectáculo. Sin embargo, su inmenso atractivo la llevó a cruzar una línea sumamente peligrosa al fijar su mirada en un hombre que representaba el pilar fundamental de una familia tradicional y muy respetada en las altas esferas. Este caballero gozaba de un poder inmenso y compartía su vida con una esposa devota, conformando un matrimonio que proyectaba una imagen de solidez impecable ante los ojos de millones de ciudadanos. La irrupción de la espectacular artista en la vida de este líder provocó un sismo emocional de proporciones incalculables. Los encuentros comenzaron de manera furtiva en residencias apartadas, tejiendo una red de lealtades divididas que amenazaba con destruir la paz del hogar establecido. A medida que avanzaba la década de 1970 y la de los 80, el secreto dejó de ser impenetrable para el círculo más íntimo del poderoso caballero. La esposa legítima tuvo que enfrentar el inmenso dolor de saber que su compañero de vida entregaba sus afectos a la estrella más mediática del país. Fue un sufrimiento silencioso y profundamente amargo, ya que las convenciones de su posición le impedían alzar la voz para defender su matrimonio frente a esta gran traición. La actriz, por su parte, vivía atrapada en una ilusión constante, esperando que el caballero abandonara sus compromisos familiares para formalizar el inmenso afecto que compartían a escondidas. Soportaba la presión inmensa de ser la tercera en discordia, la mujer oculta que jamás podría caminar de la mano de su amado bajo la luz del sol. A pesar de los regalos fastuosos y las promesas de un futuro juntos, el peso de haber fracturado la confianza de una familia ajena la atormentaba constantemente. Finalmente, la dura realidad se impuso sobre las fantasías románticas, demostrando que los lazos del deber familiar eran demasiado fuertes para ser completamente erradicados. A finales de la década de 1990, la relación llegó a un punto de quiebre definitivo, dejando a la artista sumida en un mar de decepciones y promesas rotas. El hombre regresó a la aparente normalidad de su hogar, aunque el corazón de su legítima esposa había quedado irremediablemente lastimado para siempre. El paso del tiempo transformó esta historia clandestina en uno de los mayores mitos de la crónica social nacional, un relato de ambición y sentimientos prohibidos. Aquella estrella que parecía tener el mundo a sus pies descubrió de la manera más cruel que el afecto construido sobre las lágrimas de otra mujer nunca llega a buen puerto. Su nombre quedó para siempre ligado a aquel amor furtivo, recordando a todos que incluso las figuras más deslumbrantes pagan un precio altísimo por sus errores. Victoria Vera. El innegable encanto de la gran musa de la transición española no solo revolucionó las carteleras de cine, sino que también desató verdaderas tormentas en los círculos más exclusivos de la capital. Con una mirada desafiante y un espíritu libre que cautivaba a cualquiera, esta joven intérprete se convirtió en el símbolo de una nueva era de libertades. Sin embargo, su arrolladora personalidad la llevó a protagonizar un romance clandestino que terminaría quebrando la paz de una familia tradicional. El hombre que cayó rendido ante sus innumerables encantos era un destacado referente del mundo cultural y empresarial, un caballero de prestigio que compartía su vida con una esposa devota. El matrimonio llevaba años proyectando una imagen de perfecta armonía en todos los eventos sociales, siendo considerados un pilar de estabilidad. Pero la llegada de la actriz a la vida de este ilustre personaje durante la década de 1970 lo cambió todo de una manera absolutamente irreversible. Los primeros encuentros comenzaron en los camerinos teatrales y en las exclusivas fiestas de la bohemia madrileña.
Lo que inicialmente se justificó como una simple fascinación intelectual, rápidamente se transformó en una pasión desbordante que los arrastró a vivir una doble vida llena de secretos y mentiras. La esposa legítima, inmersa en el cuidado de su hogar, ignoraba por completo que el corazón de su marido ya pertenecía a la deslumbrante estrella que ocupaba todas las portadas del país. A medida que el romance se intensificaba, la prudencia comenzó a desvanecerse. Los rumores empezaron a circular sin control por los pasillos de las productoras, hasta llegar a oídos de la compañera del empresario. El golpe emocional fue devastador para esta mujer, quien vio cómo su proyecto de vida se desmoronaba ante la arrolladora influencia de una de las actrices más deseadas de la nación. El dolor de la traición se hizo aún más profundo al tener que soportar el inmenso escrutinio público. La inevitable ruptura del matrimonio se formalizó a principios de la década de 1980, desatando un revuelo mediático sin precedentes. La actriz fue duramente señalada por los sectores más conservadores, acusada de haber arrebatado el marido a una mujer intachable. A pesar de la inmensa presión y de los crueles juicios de valor, ella se mantuvo firme en su decisión, defendiendo su derecho a vivir ese profundo afecto sin importar las graves consecuencias sociales que acarreaba. Con el transcurso de los años, el fuego de aquella relación nacida en la clandestinidad comenzó a perder su intensidad original. Las diferencias de carácter y la presión de vivir bajo la constante mirada del público terminaron por separar sus caminos de forma definitiva. El ilustre caballero se quedó sin su musa y sin su hogar original, mientras que la estrella continuó su brillante carrera actoral, dejando atrás una estela de corazones rotos y una historia que marcó para siempre aquella época. Sara Montiel. La majestuosidad de la gran diva por excelencia de nuestro cine siempre estuvo rodeada de un halo de misterio y de pasiones absolutamente indomables. Su rostro perfecto y su voz inconfundible cautivaron a audiencias de todo el mundo, convirtiéndola en un mito inalcanzable para la mayoría de los mortales. Sin embargo, detrás de esa fachada de inmensa seguridad y de lujos desmedidos, se escondía el alma de una mujer dispuesta a arriesgarlo absolutamente todo por los dictados de su propio corazón. En la cúspide de su carrera durante la fascinante década de 1960, esta estrella de talla internacional cruzó su camino con un hombre de enorme influencia y un intelecto verdaderamente privilegiado. Este caballero, respetado en los círculos más elitistas de la nación, poseía una vida familiar completamente estructurada junto a una esposa que lo adoraba. La barrera del matrimonio no fue suficiente para detener la arrolladora atracción que surgió entre la actriz y el erudito. Los primeros compases de esta relación prohibida se desarrollaron en la más absoluta clandestinidad, protegidos por los muros de exclusivas residencias y hoteles de lujo en el extranjero. La diva, acostumbrada a tener a los hombres más poderosos a sus pies, encontró en este ilustre personaje un refugio intelectual y emocional incomparable. Mientras ellos vivían su intenso idilio a espaldas del mundo, la esposa legítima permanecía en la sombra, ajena a la tormenta que destruiría su pacífico hogar. El peso de la fama inmensa de la artista hizo que mantener el secreto fuera una tarea prácticamente imposible a medida que avanzaba el tiempo. Los murmullos comenzaron a llenar los salones de la alta sociedad madrileña, llegando inevitablemente a los oídos de la compañera del erudito. El dolor de descubrir que su marido compartía su vida con la mujer más deseada y famosa del país supuso un golpe devastador para ella, marcando el inicio de un sufrimiento profundo y muy silencioso en su interior. A pesar de las severas normas morales de la época y del inmenso riesgo de manchar su deslumbrante reputación, la actriz decidió no renunciar a este profundo sentimiento. La fractura del matrimonio tradicional se convirtió en un tema recurrente de especulación, aunque la prensa intentaba tratar el asunto con cierta cautela debido al inmenso poder de los protagonistas. La esposa herida tuvo que recoger los pedazos de su vida rota, asumiendo la derrota frente al huracán de seducción de la gran estrella. Con la llegada de la década de 1970, los caminos de la diva y el intelectual terminaron por separarse, dejando tras de sí una estela de promesas rotas y corazones profundamente lastimados. Aquel romance clandestino quedó grabado en la biografía de la artista como una de sus conquistas más sonadas y polémicas, demostrando que el brillo cegador del éxito muchas veces oculta historias construidas sobre las lágrimas de otras mujeres que lo perdieron todo por una traición.